empezar con la Mishnah número 7 del capítulo segundo del Pirkei Avot. Bueno, esta es la última Mishnah, la última enseñanza que nos dice el gran sabio Hillel. Y dice lo siguiente: esta Mishnah tiene mucha, pero mucha filosofía de vida, y es para que realmente cada término, cada sentencia que nos dice, la analicemos muchísimo y la apliquemos. Lo dice en con una forma que rima. Dice así: Huaya Omer, él solía decir, Marbe Basar, Marbe Rima. Así dice, el que aumenta, primero lo dice en carne, en grasa, aumenta, lamentablemente, en darle de comer a los gusanos después de los 120 años. Suena muy feo, pero vamos a analizar ahorita la filosofía. Y así dice, Marbene Hasim, el que aumenta en propiedades y en más bienes, aumenta en preocupaciones. Vamos a ir analizando. Y así dice varias cosas, dice 5 cosas negativas y después dice las positivas. Entonces vamos a comenzar con la primera. Marbe Basar, Marbe Rima. El que aumenta en la carne, que se engorda y en comer, ¿cuál es el resultado? Al final puede provocarse o enfermedades, y si no le provocó enfermedades, acumuló, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo, el fin? Al final, todos sabemos, aunque suene muy feo y muy fuerte, que no vivimos eternamente, y uno lo que acumuló no se lo va a llevar. Al final queda ahí depositado. Regresamos, como decimos, que afarata velafarta shu. Del polvo viniste, al polvo regresarás, y todo eso que se dedicó a consumir y a engordar, a darle comer al cuerpo, al final, ¿quién lo va a recibir? Con lo feo que suene, como dije, los gusanos. Ellos se lo van a comer. Aquí hay una visión que tenemos que entender. No tiene nada de malo, y Dios nos pide que lo hagamos, comer, disfrutar de la comida. De hecho, Dios creó los alimentos con diferentes colores, texturas, sabores, para que lo disfrutemos. Sí, tenemos todo el derecho a disfrutar, y es algo que realmente deleita el paladar, una comida sabrosa. Por eso condimentamos, le damos buen sazón a la comida para que nos sepa bien, y eso está muy correcto. Pero todo eso no deja de ser un medio para nutrirnos, para de esa manera poder vivir, tener buena salud y cumplir una misión. Pero cuando se voltea y la vida se convierte en un objetivo para comer, en vez de que sea la comida el medio para nutrirnos y para vivir, ahí es cuando entramos en un problema y en algo sin sentido real. Cuando entramos en el exceso, en convertirlo un medio de vida o un objetivo que es hasta una forma de idolatría también. Idolatramos a la comida y uno paga hasta fortunas y todo su pensamiento está, esa comida es mejor, ese restaurante y todo. Una cosa es, uno puede ir a un buen restaurante, disfrutar de una comida, pero eso es, como dije, como una actividad más. No toda su vida es para dedicar a eso. Y la verdad, ¿cuál es el beneficio? Cuando uno se pasa de por sí de lo que necesita para nutrirse, y muchas veces uno come solamente por gula, por decirlo así, y ahí es cuando crece la grasa, y todos sabemos además los problemas que eso provoca. Dice, el exceso de azúcar. No necesito dar una cátedra de salud, pero sabemos, y está comprobado, cuando exceso de grasas, exceso de azúcares, que eso entra en la gula de la persona,
y todos los problemas y enfermedades que provoca. Entonces, entendamos esta filosofía. Sí, todo con medida. Comer y comer sabroso, todo está correcto. Ya que tengo que comer para vivir, para nutrirme, pues lo voy a hacer de la manera bonita y correcta. Obviamente, con un buen sabor. Por eso Dios creó tantos alimentos y diversos, para no aburrirnos y que tengamos ganas de comer y disfrutarlo. No sé si lo dije en alguna de estas enseñanzas, pero lo que dice en un lugar del Talmud, que una persona incluso va a rendir cuentas ante Dios después de los 120 años de todo lo que podía haber disfrutado de la comida y no disfrutó. Para eso Dios creó diferentes frutos y comidas, pero eso no confundirlo. Que dice, no está prohibiendo el placer, pero no confundirlo. Una cosa es el placer como un medio para nutrirse y hacerlo con placer, y otra cosa es al revés. Mi vida la dedico solamente al placer de la comida de forma desmedida, con todas las consecuencias negativas que eso trae. Entonces, es muy cierto. Al final, Marbé Bazar, Marbé Rima. Va a provocar nada más, son gusanos. Quise darle de comer a los gusanos. De hecho, si uno se podría pensar cuánto consume uno en su vida. Hay un cálculo, un promedio más o menos, que dicen que como mínimo la persona consume entre sólido y líquido en el día por lo menos 3 kilos. Puede ser 1 kilo de comida, 2 litros de líquido o otro tipo de combinación, pero por lo menos uno consume 3 kilos entre sólido y líquido al día. Si 3 kilos al día, si hacemos la cuenta, un año, 365 días, ya son más de 1000 kilos, más de una tonelada al año. 80 años, bueno, lo que quieran, 60, 70, 80, 90, 100 años, ¿cuánto uno consumió? Más de 80,000 kilos en su vida. ¿Cuánto queda de eso? ¿Cuánto queda de esos 80,000? ¿Qué quieren? Digo, uno cuando es anciano el cuerpo se consume un poquito. 70 kilos, 80 kilos, 90 kilos. De 80,000 kilos o de 90,000 kilos, le quedaron 70, 80, y esos 70, 80 al final, como dije, lo van a consumir los gusanos. Si uno no le da un sentido a eso, ¿no es un desperdicio? Que si la vida no tuvo un sentido y si el objetivo nada más fue comer, fue un desperdicio, porque al final consumió y no quedó nada. Entonces tenemos que de verdad hacer conciencia y hacer las cosas con balance y equilibrio, y ahí incluso, lo dije en otra ocasión, puede convertir el mismo comer no solamente en lo negativo, que como lo dice aquí la Mishnah, lo dice Hillel, sino al contrario, en algo positivo. Si uno siempre que va a comer piensa, estoy comiendo como un medio, no como un objetivo, para alimentarme, para nutrirme, y si es así uno lo va a hacer de la forma sana, eso es al margen, para cumplir la misión, una misión en la vida, hacer la voluntad de Dios. Entonces el comer se convierte en una mitzvah, se convierte en un mérito. Pero si es al revés, hay dos pérdidas en eso. Una, que no se va a convertir en un mérito, sino va a ser al revés, uno es esclavo de la comida, y aparte de eso, seguramente que no le va a importar el valor nutritivo de las cosas. Lo que va a importar es satisfacer su deseo de forma desmedida. Entonces ahí va a provocar una acción doble negativa. Una, que va a afectar su salud, porque no está checando el valor nutritivo, sino nada más el antojo y sin control. Y dos, que en vez de hacer una mitzvah, algo bueno, positivo, lo convierte en algo negativo, que uno es esclavo de sus deseos de forma descontrolada, y fue nada más que le dio, como dije, nutrición a los gusanos después de los 120 años.
Vuelvo a repetir, suena muy feo y muy fuerte, pero no deja de ser una verdad. Sigue diciendo, Marbene Hasim Marbedaga, es el que aumenta en propiedades, aumenta en preocupación y problemas. Ojo, aquí no estamos hablando de tener mucho dinero. Uno puede tuvo suerte, éxito en los negocios, pudo recibir una herencia de sus padres o cualquier otro medio y puede ser muy rico. Y eso no solamente que no tiene nada de malo, sino al contrario, puede hacer muchos méritos con ese dinero y puede usarlo para muchos logros en su vida que otro que no lo tiene no lo podría lograr. Nadie está contra y no tiene nada de malo el dinero. Pero de ahí, algo similar a lo que dijo antes en la comida, ser esclavo del dinero. Y ya tiene millones, pero quiere tener una nueva propiedad, un nuevo negocio, meterse. ¿Qué va a suceder cuando aumentó en administrar negocios y demás? Tiene que cuidarlos y tiene la preocupación de que si este negocio no funcionó y si alguien le robó de sus empleados y si hubo problemas con los impuestos, son una cantidad de preocupaciones que se está agregando, a veces innecesarias. Ya tienes suficiente, disfruta de tu dinero, dedícale tiempo a la familia. Al obsesionarse en acumular más y más y nuevos negocios, no digo, por otra parte ya dijimos que una persona tiene que estar siempre ocupada y no es bueno el no trabajar, aunque uno tenga dinero igual tiene que trabajar. Una cosa es eso y otra cosa es de forma desmedida. Vuelvo a repetir, el primer principio, el equilibrio en todo. Tienes suficiente dinero, estás ocupado, no le agregues todavía más ocupaciones y más problemas que todo el tiempo vas a estar preocupado que no te lo roben, que cómo administrarlo, si bajó la bolsa, cómo lo invertí, si está bien o está mal, y al final uno no tiene paz y tranquilidad y no puede ocuparse de las cosas realmente que son importantes para su bienestar y para su vida, su superación personal, su familia. Entonces, cuidado, es lo que dice Marbé, aumentar en más son solamente preocupaciones. Si observamos cómo estructuró esta Mishnah, este gran sabio Hillel, vamos a ver que lo fue ascendiendo, o más bien aquí habló de 4 cosas muy comunes que la persona busca normalmente. Placeres, que son los lógicos, que en todo ser humano va detrás de esos placeres. Y aquí es donde nos recomienda que cuidado de no excedernos en esa búsqueda. Y vamos a ver cuáles son esos 4 tipos de placeres. El primero es lo lógico, el placer físico, que es el alimento, la comida, lo que me da buen sabor, que eso es algo muy común que todo ser humano lo persigue. Ahí es donde dice, cuidado, no aumentes en grasa, en carne, sino acuérdate que es un medio y hazlo con medida. El segundo es la riqueza. También todo ser humano quiere tener facilidades, condiciones de vida mejor y tener más dinero. Entonces aquí nos advierte que también con un equilibrio, que no seas esclavo del dinero, y así como dije en el primer concepto, no idolatrar a la comida, tampoco idolatrar al dinero, y que toda tu vida sea para acumular y te olvides que es un medio y no un objetivo. Cuando se convierte en un objetivo, entonces uno pierde el sentido de la vida, porque solamente deja de lado la familia, deja de lado su superación, sus conocimientos, todo, porque es su objetivo, idolatrando al dinero. Entonces, lo mismo, la recomendación con el equilibrio. La tercera pasión del ser humano es tal vez el apetito sexual, que sea así como hay el apetito de comer para
satisfacer sus necesidades físicas, también está ese apetito que es muy común y todo el mundo también lo persigue, que sea parte de la búsqueda de dinero. El tercero es el sexual. Y aquí es donde nos dice, Marbe Nashim, Marbe Keshafim. Antes de explicar esto, quiero hacer un paréntesis y una aclaración. Recordemos que en los tiempos de antes era muy común casarse con varias mujeres. Y quiero aclarar que el Pirkei Avot está dando buenos consejos. No está hablando, no es un libro de leyes, no está hablando de lo permitido y lo prohibido. Eso nos lo dice la Torá, nos lo dice la ley, la halajá. Y eso hay que estudiarlo, ¿no? ¿Qué está permitido, qué está prohibido? Aquí nos está hablando de lo que sí está permitido, nos da consejos sabios cómo hacer las cosas correctamente y con medida y equilibrio. Entonces, cuando habla de aumentar en mujeres, no se refiere de la forma prohibida que se aumenta en las mujeres, porque eso ya la Torá lo advierte y ya la ley lo establece. Aquí está hablando de la forma permitida. En los tiempos de antes era común casarse con más de una mujer. La Torá lo permitía, aunque no lo recomendó, nunca lo recomendó, nada más lo permitió. Y puede ser también una aclaración, el por qué. Muchos se preguntarán, oye, no es algo, no entra en la civilización que nosotros conocemos y en la lógica que nosotros conocemos. Entonces, ¿por qué estaba permitido? Era por dos razones. La primera, que al principio de la creación el mundo estaba desértico, había que poblarlo, había que desarrollarlo y era necesario que una persona traiga muchos hijos para poblar el mundo. Al principio Dios creó a Adán y Eva y después las siguientes generaciones. Entonces era como una necesidad. Posteriormente, cuando ya se empezó a poblar el mundo, predominaba la barbarie, podría decirlo de esa manera. Había una guerra donde no tomaban rehenes prácticamente, en la mayoría de los casos, asesinaban y mataban a todos los hombres. ¿A quiénes tomaban rehenes? ¿O quiénes sobrevivían? Tal vez mujeres y niños. ¿Pero qué sucedía? En aquel entonces, una mujer, si no tenía un hombre que la protegía de la parte económica y seguridad, no podía sobrevivir. Hoy, gracias a Dios, una mujer tiene ya las facilidades, los conocimientos y puede sobrevivir, puede salir adelante, pero en esos tiempos no. Entonces una mujer estaba dispuesta a aceptar ella compartir con otra mujer a un hombre, quiere decir que su esposo se case con otra más, para que aceptar esas reglas, para que también a ella la tomen cuando si llegaba a morir su esposo, la mataban en las guerras o una necesidad, que pueda sobrevivir. Entonces era algo en la sociedad aceptado y necesario también. Pasó el tiempo, como dije, el mundo evolucionó y ya se puso como una regla de no casarse con más de una mujer. Y bueno, para los Ashkenazim fue la famosa regla que puso Jerem, que es una ley de hielo que puso el Rabbeinu Gershom, donde prohibió estrictamente. Realmente los sefaradim no habían recibido esa regla. Sin embargo, hoy, en la ketubá, que es un compromiso que uno adquiere con su esposa al casarse, se escribe bajo juramento, también un sefaradí, que no se va a casar con otra mujer, por lo menos no sin el consentimiento de su esposa y no estando casado. Okay. Entonces hago este comentario o esta aclaración para entender en qué contexto lo dijo Hillel. En una época donde sí era común casarse con más de una mujer. Sin embargo, advierte, cuidado, Marbe Nashim, aumentas en mujeres, que la Torá igual puso reglas, incluso para el rey que había un límite, el Cohen Gadol se podía casar nada más con una, incluso en ese entonces, puso reglas, pero para una persona que tenía los medios, se podía mantener a varias, le advierte Hillel, si aumentas en mujeres, vas a aumentar en problemas. Y en ese entonces era
hasta brujerías. Existía la brujería. ¿Y qué sucedía cuando una mujer sentía la competencia de otra con su esposo? Quería ganarse al esposo. Entonces trataban de hacer hasta hechicerías, ya saben, ciertos tipos de, ¿cómo se dice? O magia negra o hechizos para conquistar el corazón del esposo, y eso traía tanto daño y tanto perjuicio. Entonces está diciendo Hillel, ok, la naturaleza del hombre se tiene pasión a veces por las mujeres, pero cuidado, no exageres porque te vas a traer problemas. Eso vamos a la tercera inclinación natural del ser humano. Entonces dijimos, la primera es la comida, esos placeres físicos. La segunda, el dinero, que es algo común. La tercera, el sexo. Y la cuarta es la soberbia, el querer tener una posición y demostrar, yo tengo poder, tengo riquezas. Antes, ¿cómo se demostraba eso? Hoy en día hay otros medios, ¿no? La ostentación en muchas cosas. Pero antes, el que tenía más sirvientes, antes existía hasta esclavos, era un concepto universal, que existía la esclavitud. Entonces, el que tenía más criados, sirvientes y esclavos, demostraba más poder. ¿Cuánta gente? Uno llegaba a su casa y estaban los criados, corrían, uno que lo atendía de tal manera, otro abría la puerta y otro, wow, el que llegaba se impactaba esta es una persona muy importante. Entonces la gente buscaba tener así, y es lo que dice, Marbe Shefajot, que tenía muchas criadas, que antes era casi propiedad de la persona. Marbe Zimá, está provocando lujuria o lascivia, que es cuando al tener muchas que estaban a su alcance, le provocaba con todas las consecuencias negativas que eso traía en la vida familiar, en la estabilidad de la familia. Entonces dice, aunque tengas esa tentación o impulso natural, las cosas con medida, lo que se necesita, y no exageres, no aumentes. Lo mismo, Marbe Abadim, que tenían que tener muchos esclavos, muchos sirvientes para demostrar. ¿Qué va a provocar al final? Marbe Gesel, va a provocar mucho robo. Al final no puede controlar. Por lo general, esa gente se iba en el día a trabajar. ¿Y quiénes estaban en sus casas? Los criados, y que tenían su forma, sus hábitos de cómo saber lo que no se va a dar cuenta el amo y cuándo robar. Iban bajando los bienes de los amos, que ese dinero uno podía hacer algo positivo, darse de acá, ayudar, y al final, ¿quién terminó? ¿Quiénes se los llevaron? Sus sirvientes. Quiso presumir y se provocó solamente un daño. Entonces, volvemos, con esto termina de enumerar 4 categorías o 4 inclinaciones naturales del hombre hacia los placeres y la tentación, y nos dice, cuidado, hazlo con control. Repito, nuestra religión, a diferencia a veces de otras culturas y demás, no está contra los placeres ni el dinero, pero bien administrados, con control, siempre y cuando sean un medio que nos dan un servicio y no estemos esclavizados a ellos. No perder el control, porque en todo, el que pierde el control, ahí sí llega a errores fatales que se arrepentiría muchísimo de ello, de haber perdido el control. Ok. Ahorita dice lo contrario. Ok, tengo que controlarme y entiendo que la comida, el dinero, la servidumbre, las mujeres son de forma limitada y nada más un medio. Pero entonces, ¿en qué sí puedo aumentar? ¿A qué dedico esa vocación o pasión? Porque todos tenemos pasión en nuestras vidas y hay que canalizarlo correctamente. Uno puede canalizar su pasión nada más a comer, y si lo hace principalmente en esta temporada que estamos de la mañana hasta la noche en la casa,
pues ahí sí le vamos a dar trabajo después a los nutriólogos y a los doctores terminando esta pandemia. Porque estar todo el día en la casa y cada ratito abrir el refri y aplicar, o más bien no tomar esta recomendación de Hillel, en la casa está muy peligroso. Entonces, hoy más que nunca tenemos que tener bien en cuenta esta advertencia que nos da Hillel, tanto para nuestra salud como para todas las consecuencias que eso nos puede llevar. Ok, vamos a canalizar eso entonces, ¿a qué? Dice, Marbe Torah, Marbe Haim. El que aumenta en el estudio de la Torah, que es algo que nos da un sentido a la vida, nos da una calidad de vida diferente. Por eso dice Marbe Haim, aumenta en vida. Quisiera en vida, no forzosamente en larga vida, puede ser también que eso aporte, pero en la tranquilidad, una paz interna, cuando uno se conecta con un conocimiento profundo que le muestra un valor, una guía, una luz. Eso es algo real, que es algo que le va a quedar dentro de él y por siempre. Entonces, en vez de aumentar, como dije, nada más en buscar más dinero, más comida, eso, hay que canalizar esa vocación, algo que de verdad me deja algo profundo. Acabé de mencionar en otra Mishnah que esa es una adquisición verdadera de la persona, es una adquisición que la lleva puesta. Voy a relatar una anécdota que relata en el Talmud, en el Tratado de Yerushalmi. Nos cuenta lo siguiente, que una vez un gran sabio, un gran rabino, salió de viaje, tuvo que emigrar a otro país. Viaja en un barco donde todos los pasajeros al destino que iba ese barco iban con un objetivo. Se iba a llevar a cabo una feria de mercancías muy importante, que era anual, y era la oportunidad que todos iban, intercambiaban mercancías y se hacía mucho dinero. Todos los que viajaban en ese barco, todos los pasajeros, iban exactamente con ese mismo objetivo, a ese destino para la feria. El único que iba con otro objetivo era ese sabio, ese rabino. Por lo tanto, él no llevaba consigo mercancías. Bueno, antes no se enviaban por avión y demás, la gente lo llevaba con ellos, maletas de mercancía para intercambiar. ¿Ok? Como buenos judíos en alta mar, empezaron a adelantar los negocios. Empezaron a intercambiar y decir, ¿qué vendes tú? ¿Qué mercancía traes? Yo traigo esta. Oye, hacemos un trick, cambiamos, etc. Y todos con todos comentaban, todos les preguntaban a todos. Cuando vieron a este sabio, le preguntan, oye, ¿tú qué llevas? ¿Qué mercancía vendes? Le dice, una muy, pero muy valiosa. A verla, a ver, enséñanos. Yo traigo unas sedas, las más caras del mercado, las de mejor calidad. A ver, enséñame tú la tuya. No, mi mercancía la llevo puesta. Y se empiezan a reír y a burlar de él. Uno dice al otro, ese es un pobre diablo que presume lo que no tiene. Ven a su alrededor que no llevaba ninguna maleta, dice, ¿cómo la lleva puesta? ¿Cómo que la lleva puesta? Bueno, se burlaron de él. ¿Qué sucede? En alta mar llega un barco pirata, los asalta, se llevan todo lo que tenían y los toman como esclavos. Llegan al siguiente puerto, ponen a la venta a los esclavos y dejándolos sin nada, lo que traían puesto, ni comida, ni dinero, ni mercancía. La comunidad judía de ese lugar que se enteró que están vendiendo esclavos judíos, van rápido a ver quién podían rescatar y ven a esta persona, se dan cuenta que era una persona diferente, estaba vestida diferente y todo, hablan con ella y ven que era un gran sabio. Inmediatamente
lo pagan su rescate, lo llevan y ven que tenía muchísima sabiduría. Era un pueblo donde no llegaban sabios tan grandes. Empiezan a pedirle que les enseñe, le transmita. Cuando ven la sabiduría que tiene, lo ponen como dirigente. Entonces él les pide un favor. Dice, hay unos compañeros que también están como rehenes. Hagan un esfuerzo para rescatarlos, son nuestros hermanos y demás. Bueno, le hacen caso y los traen. Y llegan estos y lo ven a él que está sentado en la cabecera, dirigente de los demás, y le empiezan a implorar, por favor, ayúdanos, pídeles que nos ayuden, necesitamos comida, medios para regresar a nuestros hogares, les quitaron todo. Entonces le dice este gran sabio, pero ustedes me dijeron que tenían unas mercancías muy valiosas, ¿por qué están pidiendo ahorita ayuda? Le dicen, nos extraña la pregunta, tú viste que nos quitaron todo, ahorita nos quedamos sin nada. Les dice, ¿recuerdan lo que yo les dije? Que yo tenía una mercancía mucho más valiosa que la de ustedes. La de ustedes los asaltaron y se quedaron sin nada. La mía la llevo puesta, mi sabiduría, mis conocimientos, ahí unos piratas no me la pueden quitar y no me la pueden robar. Ahorita entendieron por qué les dije que la mía es más valiosa que la de ustedes. La mía me sirve en todas las ocasiones. Que nos asalten, que no nos asalten, que el dólar suba, que baje, que la bolsa se caiga, que haya un virus, que no haya. Este valor, el conocimiento, la sabiduría que la llevo puesta, nadie me lo puede quitar. Y es una gran lección y eso es lo que dice Marbé Torah, Marbé Haim. Es una cosa que nos da además sentido y calidad de vida. Es esto lo opuesto a lo físico. Antes dijo al revés, Marbé Basar, Marbé Rimá. Aumentar nada más en comida, pues ni le da calidad de vida y no se lleva nada. Y sin embargo lo opuesto, el conocimiento, los valores, la sabiduría, le va a dar más vida, calidad de vida, porque va a vivir más relajado, con otra visión a los problemas y además se lo va a llevar, lo lleva puesto. Sigue diciendo, Marbé Yeshiva, Marbé Jochma. Dice, el que aumenta, Yeshiva se refería, porque antes así estudiaban, como hoy en día se lo llama los lugares de estudio Yeshiva, pero antes justamente para aprender de los maestros, de los sabios, es el que estaba mucho tiempo como Hillel mismo. Hillel lo dijo también por su experiencia. Él se hizo un gran sabio porque fue a la escuela de Shammai y Abtalión, se me fue el nombre, de Abtalión, sus grandes maestros, bueno, no importa, y aprendió, y ahí estuvo sentado de forma constante hasta que adquirió esos grandes conocimientos. Eso es un nivel superior. Shemaya y Abtalión, se me fue el de los maestros de Hillel. Shemaya y Abtalión, él adquirió, entonces dice, en vez de adquirir y acumular riquezas, lo que antes dijimos, el que aumenta en más propiedades son problemas, aquí al contrario, fue adquiriendo más conocimientos de sus maestros, y cuando más adquiría lo hizo más grande y lo hizo superior. Por eso dice, Marbé Yeshiva, Marbé Jochma, le va a aumentar sabiduría. Dice, en el primer nivel es estudiar Torah, le da vida, pero aumentar en aprendizaje constante de la Torah, eso le va a dar mucha sabiduría y sabiduría también para su vida. Hay un nivel más que es el primero, uno estudia, se supera, aprende. Después es Marbé Aitzá, Marbé Tebuná. Quien aumenta en consejo,
también es que cuando llega a un nivel en la sabiduría que puede dar consejo, que puede guiar, y también en pedir consejos, saber pedir consejos, aumenta en el desarrollo de el discernimiento de la razón, de saber realmente discernir, darse cuenta, esta acción está correcta, esta no, porque sabe consultar y además, si adquirió mucha sabiduría, va a saber también dar consejos. Y el que dice no, el soberbio que se cree, yo no necesito consejo de nadie, yo sé todo lo que hago, al final va a cometer muchos errores y va a tropezar. Aunque uno sea muy sabio, siempre pedir un buen consejo siempre orienta, siempre guía y siempre ayuda. Hay que verlo de esa manera porque esa es la verdad. Sigue diciendo, Marbet Tzedakah, Marbet Shalom. El que aumenta en dar caridad y hacer justicia, porque la palabra Tzedek, Tzedakah, que quiere decir caridad, viene de la palabra justicia. ¿Por qué justicia? Porque uno tiene mucho, el otro tiene poco, y somos administradores de lo que Dios nos da. Entonces es hacer justicia, compartir con el necesitado. Oye, un dicho muy chistoso, pero muy curioso. Dice que el dinero y la grasa están mal distribuidos. Dice, el dinero, hay veces uno exceso y el otro nada. La grasa, hay veces en el cuerpo uno no quiere que esté distribuida de esa manera. Donde la necesita no está y donde no la quiere ahí está de más. Pero bueno, por ser que a veces no está equitativo distribuido, entonces es lo que nos está diciendo. Si uno hace justicia y da caridad, aumenta la paz, porque hay resentimientos. El pobre, ¿qué sucede siempre cuando hay un problema en un país económico, un problema fuerte? Inmediatamente hay una reacción contra el que tiene más, porque lo siente el otro, el que necesitado lo siente injusto. Pero cuando uno entiende que tiene que ayudar y hacer justicia, aumenta la paz y la armonía y evita todos esos problemas. Y por otra parte, esto es lo opuesto a lo que dijimos, que aumenta en servidumbre, que aumenta en robo. Al contrario, en vez de eso, uno tiene que aumentar ese dinero, en vez de que se lo roben, tiene que utilizarlo para ayudar y para hacer justicia y traer la paz. Sigue diciendo, tiene muchas enseñanzas esta Mishnah, cada una de ellas es muy, muy sabia y que nos puede cambiar la vida si la aplicamos, porque uno puede entrar tanto en los errores que se dijo antes, como en la falta de enfocarse a estas virtudes que nos está diciendo, como aumentar en conocimiento, aumentar en consejos, aumentar en hacer justicia y en dar caridad. Entonces hay que tomar cada uno de estos consejos. Ahorita cambia el término. Usó hasta ahorita los términos marbé, el que aumenta. Ahorita las dos últimas frases utiliza otro término en la Mishnah. Dice, Kana Shem Tov, Kana Leasmo. El que adquiere buen nombre, adquiere una adquisición propia para sí mismo que la lleva puesta. Pero aquí ya no es el que aumenta, no se aumenta en buen nombre. Se adquiere y con mucho trabajo. No es fácil adquirir un buen nombre, pero es la adquisición más valiosa que puede tener el ser humano. Y hay veces vale la pena ceder un poquito. Hay veces uno se ensucia y entra en un pleito por unos centavos, por un detalle, y al final se hace mal nombre. Esta persona era mezquina y estuvo peleando y se enojó y hizo un juicio por un detalle. Vale más el buen nombre que esos centavos. Créanme, el buen nombre, por eso dice el famoso dicho de Rey Salomón, Tov Shem mi Shemen Tov. Es mejor el buen nombre que el buen perfume. Y es conocida la explicación. El buen perfume es algo muy agradable, obviamente. Un perfume, un Chanel, un perfume de buena marca, agradable. Pues a la persona que está cerca de la otra le da gusto estar en su cercanía y lo disfruta del buen perfume. Pero sin embargo, ¿cuánto dura el buen perfume? Aunque sea una esencia, un perfume muy buena de esencia, unas horas al final se va a quitar.
¿Cuál es el alcance del buen perfume? ¿Quién lo huele? La persona que está cerca a la otra, a unos metros en todo caso, pero no más. A diferencia del buen nombre, en primer lugar, que el alcance no son unas horas, son generaciones tras generaciones. Recordamos ahorita a Abraham Avinu, hoy el día que acabó, que terminamos a Rabbi Shimon Bar Yochai, hace casi 2000 años, lo estamos recordando, adquirió buen nombre, traspasa generaciones el buen nombre. Por otra parte, quien lo recibe, no el que está a unos metros como el buen perfume, traspasa fronteras también. Hasta el fin del mundo se oye de una persona sabia, una persona caritativa, bondadosa, etcétera, etcétera. No hay una adquisición más valiosa que el buen nombre. Y el buen nombre no forzosamente es tener mucho dinero, porque a veces se critica. El buen nombre es la calidad humana. Al contrario, la humildad, el respeto que la persona tiene, su sabiduría, sus buenas acciones, eso es lo que hacen que la persona adquiera. Por eso usó el término adquirir buen nombre. Tenemos que perseguir eso, hay veces más que todavía el dinero. Y vuelvo a repetir, no estamos peleados, la Torah no está peleada con el dinero, pero una cosa es tenerlo de buena manera y con tranquilidad, y otra cosa es sacrificar uno su vida, su salud, su familia por el dinero. Ahí en vez de eso, mejor sacrificar el dinero por el buen nombre. Y termina diciendo la Mishnah, Kanalo dibre Torah, Kanalo Hayá Olam Haba. El que adquiere, de vuelta, cambia el término. Antes dijo Marbe, el que aumenta. Ya dijo Marbe Torah, Marbe Haim. El que aumenta en Torah, aumenta en vida. En un principio habló de la vida en este mundo. El que aumenta en conocimientos de la Torah y valores va a tener otra calidad de vida. Ahorita usa otro término, Kanalo dibre Torah. Si lo adquiere, ¿qué quiere decir adquirir? Adquirir significa hacerlo propio. Dice, cuando uno estudia algo y lo hace parte de él, se conecta con eso. Y si se conectó con eso, significa que lo va a practicar. Dice, no solamente es suyo, no es como un conocimiento. Ok, yo tengo muchos conocimientos. Es como aquel profesor de matemáticas que también era un gran filósofo y enseñaba muchos valores, pero lo vieron haciendo algo muy despreciable, un acto con un animal muy despreciable, y le dijeron, ¿dónde está toda su filosofía? Le dice, yo porque enseño matemáticas, quiere decir que tengo que ser o geometría, tengo que ser cuadrado, redondo, una cosa es lo que enseño y lo que conozco, y otra cosa es lo que soy, otra cosa son mis pasiones. Pero la Torah no es así. El que nada más la conoce, es lo que dijo, puede ser, aumentó, tiene conocimiento, pero el que la adquiere, la convierte en parte de él, entonces su vida rige acorde a esos principios y los valores de la Torah. El que la adquirió tiene otra adquisición muy valiosa. Kanalo Hayá Olam Haba. Adquiere la vida del mundo venidero, del mundo eterno. Adquirió la eternidad cuando adquiere la Torah, que es el que cuando lo convierte parte de él. Porque, de verdad, tenemos que entender y ratificarlo y adentrarlo dentro de nosotros de forma muy profunda, que al final la vida es pasajera. Todo lo que perseguimos, y tenemos una casa y tenemos bienes y todo, al final, es una adquisición. Y yo siempre lo digo, que la empresa del cuerpo es una empresa que está destinada a la quiebra, porque tarde o temprano vamos a quebrar, el cuerpo se acaba. Pero la del mundo venidero es una empresa que no quiebra, que ahí sí los rendimientos son ilimitados. Entonces, si uno adquiere la Torah, que se adquiere los valores, las acciones, la sabiduría de la Torah,
que lo hace parte de él y vive acorde a eso, adquirió la vida eterna. Cuando hablamos de eternidad, la mente humana no puede asimilar qué significa eternidad. Uno inmediatamente piensa en muchos años, millones de años, pero millones de años no es nada frente a la eternidad. La eternidad es sin límite. Como regimos bajo el tiempo, no podemos imaginar qué es el concepto de la eternidad. Por lo tanto, vale la pena invertir en lo que es la eternidad, en lo que nos va a redituar lo máximo. Con eso se termina las grandes enseñanzas y la sabiduría de Hillel. Bueno, la sabiduría fue limitada. Él cumplió todo lo que nos está diciendo y los consejos tan importantes y tan sabios que nos está dando Hillel.